Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Del gran poeta Constantino Cavafis, La ciudad. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita, y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu ¿hasta cuándo permanecerá en este marasmo? Donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste. Este famoso poema de Cavafis, de alguna manera muy autobiográfico, cuenta su propio periplo personal. En realidad es un antiperiplo. Es un hombre que siempre vivió en la misma ciudad, en la misma calle, la calle Lipsus creo que se llama, número 10, en la ciudad de Alejandría, y ahí escribió sus poemas en las tardes alejandrinas. Y está conmigo un poeta chileno que tuvo que salir de su ciudad y de su barrio, con una beca muy famosa en la historia de Chile, pero que de alguna manera ha tenido el gesto de volver siempre a la misma ciudad y al mismo barrio. Y él me explicará si ha sido o no una condena. La calle Cueto 664. Gracias, Mauricio Redolés, por estar aquí en esta conversación. Gracias por la invitación y, bueno, entrando en materia, al grano. Creo que sí, creo que he vuelto a Cueto con una fidelidad que me sorprende. Yo llegué a vivir el año 58 más o menos a Castillo entre Cueto y Sotomayor y tenía 5 años. Y ahora tengo 49 y vivo a unas cuadras de ahí en Cueto entre Rosas y Santo Domingo, Cueto 664. He vivido en Inglaterra, he vivido en San Joaquín, San Joaca, por un año y nada más. El resto fue cárcel, el barco Lebu, la Academia de Guerra Naval, el Cuartel General de Investigaciones, una gira artística previa a la beca. Otros barrios son esos. Otros barrios. Ahora, Cavafis siente que de alguna manera estamos siempre condenados a arrastrar con nosotros una ciudad o un barrio. ¿Tú te sientes de alguna manera, compartes esa idea de Cavafis, la idea cavafiana de la condena o la fatalidad del destino humano? Sí, yo creo que en alguna medida uno va llevando su memoria, ¿no? Arrastrando su memoria por donde vaya. Incluso en condiciones dramáticas, como Brecht, cuando decía llevo un ladrillo para mostrar cómo era mi casa, en su poema un poema de él sobre el exilio. Y también eso me recuerda un poco a Lin, ¿no? Nunca salí del horroroso Chile. Pero yo tengo un poco del amable Londres también en mi corazón. Y tengo una gota minúscula, un átomo también del amable Nueva York, donde estuve hace unas semanas atrás, por un par de semanas. Pero yo creo que, claro, hay un paisaje al cual uno vuelve siempre. Ahora, esta casa o esta memoria que dice que uno arrastra, ¿cuál es tu memoria, digamos? ¿Cuál es de qué se nutre tu memoria? ¿De qué se ha nutrido tu memoria? Esa memoria que tú arrastras como poeta contigo. Yo creo que tiene que ver un poco con una cierta luz que parecía imposible de derribar, pero que las compañías constructoras están derribando en los barrios viejos de Santiago, haciendo unos edificios horribles. Una cierta parsimonia, una manera de caminar. Y también, no sé, tal vez alguna ponderación que ya no existe más, y que tuvo que ver con otro país. Eso es lo que yo creo que uno, en alguna medida, lleva. Ahora también yo creo que Santiago cambia, todo cambia, como dijo alguna vez algún inca por ahí, antes que Nauhauser. Todo cambia, y claro, también uno se transforma exiliado de su propio barrio, porque pasa a ser un viejo mierda, o un viejo culeado, mientras llegan nuevos vecinos
que ensucian, que tiran la basura, que no conocen la vida cultural de esa parte de Santiago que es el barrio Yungay y que les da lo mismo, digamos. Ahora, en tu poesía y en tus canciones, de alguna manera, paradójicamente, siempre da la impresión de que tú rescatas estos cruces. O sea, que para ti es estimulante que se mezcle el inglés con el castellano, que se mezclen las tradiciones, que se produzcan como unas bastardías. Pareciera que ese es el campo de fermento de tu propia creación. Claro, yo creo que la calle San Pablo en alguna medida continúa en Harrow Road y continúa en Broadway y continúa, no sé, eh, en París, en Roma, en Buenos Aires. En alguna medida, todo este cuento de la globalización se empezó a vivir hace mucho tiempo. Y uno va encontrando en estos lugares pedazos, retazos de una memoria inexistente en la práctica. Vale decir, recuerdo cuando vivía en Harrow Road, por ejemplo, en Londres, el negocio donde yo compraba aspirinas. Y mi relación con la señora, que era una chipriota, que me contaba de los nuevos vecinos que habían llegado al barrio, de que tal o cual muchacho había caído preso y había salido después de unos meses y estaba más duro. Y eso es el barrio, digamos, y eso estaba en Londres y está en Santiago y está en tantas partes. Entonces de ahí la bastardía. Ahora tú tienes un proyecto muy interesante que es recoger textos de la basura, es decir, hacer poesía con aquello que está en los basureros. Me gustaría que me explicaras en qué consiste ese proyecto. Es un proyecto bien original y que yo creo que es bien significativo dentro de lo que es tu proyecto total de poesía. Sí, la verdad es que más que textos encontrados en la basura es encontrado en la calle, en la vía pública, entre los que pueden haber también en los basureros. Pero por lo general trato de no buscar en los basureros, a no ser que sienta que en algún momento allí hay algo, un papel, un pedazo de cartel que me llama y me dice, rescátame, llévame contigo. Y eso lo siento a veces muy patentemente, de tal manera que ahí voy al tarro y miro y digo, aquí hay algo. Como que el papel brilla en la oscuridad de la basura. Pero más que nada, el 99% de los papeles que he encontrado los he encontrado en la vereda, en lugares públicos siempre. Una sola vez violé esta norma y ¿Ya? recogí un papel que, bueno, estaba en un lugar público de todas maneras, eh, pero bajo techo. Y he tratado de que todos los papeles que encuentre los encuentre bajo el cielo. Una sola vez encontré un papel bajo techo y creo que pagué por ello algo. ¿Y por qué bajo cielo y no bajo techo? ¿Por qué rescatar textos que están bajo cielo y no Porque dentro de de una todas casa? maneras los techos generan puertas Ajá. y las puertas generan exclusiones. Entonces prefiero recoger las cosas de la calle y no dentro del metro, porque tú que otro lugar público, o adentro de una universidad, o dentro del Port Terminal Authority o algo así que se llama este lugar de Nueva York donde encontré cerca de 6 o 7 cartas de amor. Pero estaban bajo techo. ¿Y cuál es la idea? Es trabajar con esos textos y hacer una especie de edición, un poco lo que hizo Eliot con La Tierra Baldía, donde mezcló un lenguaje culto con cosas que le escuchaba en la calle, o es a partir de esos textos reinventar otro texto distinto. Mira, más que nada, yo la verdad es que el primer papel que recogí fue el año 87, en julio. Y fue precisamente de un basurero. Sentí que había un papel ahí, lo miré y había un papel arrugado, lo recojo y era una carta de alguien que se iba a suicidar. Y me impresionó mucho, lo guardé y empecé a pensar de que ese papel no podía yo devolverlo a la calle ni a la basura. En algún momento y en algún punto era testimonio de lo que, de cómo escribíamos los santiaguinos a fines del siglo XX, en la década del 80. Me he enterado que Cervantes también recogía cosas, papeles encontrados, encontraba papeles en las calles y los guardaba. No sé con qué propósito, pero Borges lo menciona. Eh, más que hacer un trabajo creativo a partir de lo que encuentro, me interesa de alguna manera mostrar casi a ojo pelado ese papel encontrado. Estoy pensando, no sé, en una edición, en un libro, en una exposición, con grandes temas humanos de todas las épocas, el amor, la religión, la filosofía, la tradición, y hay papeles para todo. Hay papeles de amor, hay cartas con amenazas, hay recetas de cocina, hay tarjetas de niños a sus madres,
Antes de ayer encontré unos fragmentos, pero tuve que botarlo porque no decían nada, pero eran como anotaciones de un profesor sobre un alumno. ¿Y has encontrado textos de algún alumno, de algún profesor He encontrado, mira, he encontrado mucho texto de gente de los liceos, de los colegios. En lo que me interesa más la intervención que hacen posterior a la entrega cultural, digamos. Es decir, hay una prueba de matemáticas, por la tuya, atrás está la lista de compras que le encargó la mamá, 2 cebollas, una zanahoria, etc. El cruce, digamos, de estas dos letras y de estas dos realidades me interesa. Y claro, de repente hay pelambre y cosas así, peleas entre compañeros de banco que se mandan papeles. Ahora, así como tú has recogido, estás recogiendo estos textos que están en la calle, tú también has recogido en tu poesía el habla de la calle, o sea, tu poesía está más cercana a una oralidad urbana, a lo que se escucha, a lo que has escuchado. ¿Y qué es lo que te interesa a ti escuchar? ¿O qué es de lo que tú escuchas te motiva para escribir poesía después, o hacer poesía? A mí me parece que lo que más me interesa es el movimiento del lenguaje. Yo creo que hay un momento en que el lenguaje está naciendo, está brotando una nueva forma de aprender la realidad, con dichos, con entredichos, con formas absolutamente novedosas ¿cómo se llama?, de encarar esto ya viejo que es lo que estamos viendo desde niños, digamos. Entonces, cuando a alguien se le ocurre una forma de decir algo nuevo, o sea, algo viejo, pero con nuevas palabras, es cuando yo digo, ahí se movió algo, ese algo me interesa. Y esa es la oralidad que me interesa. Además, hay otras cosas que tienen que ver un poco también con la inflexión de la voz, con la oralidad misma, digamos, que es irreproducible en el texto. Y, y, y esa subdivisión, digamos, oral ya pasa a ser una cuestión más difícil de reproducir, pero no difícil de registrar. Entonces, el otro día escuchaba, por ejemplo, a Roberto Merino que hablaba de un grito que había escuchado en la micro, y él reproducía la palabra vuelto, decía, ¡vuelto! Frena de nuevo para ir a buscar el vuelto, que es una forma de irrumpir que tenemos los chilenos en la realidad, irrumpir en el colectivo, digamos, de personas, con una voz que no es la nuestra. Es como en la cárcel de Valparaíso el año 75, 76, 73, que estuve yo ahí, 73, 75, en que cuando aparecía un nuevo preso dentro de la gente, venía el grito, de inmediato. ¡Ese Gonzalo! ¡Ese Gonzalo! Ajá. Eso es irreproducible, eso no es posible llevar al texto. Hay como que de alguna manera, bueno, ese material o esa protopoesía, si la voy a llamar así, lo inventé ahora la palabra, esa protopoesía que a ti te interesa y que es fermento de una poesía posterior, como que al pasarla al libro muere. O sea, de alguna manera tú eres un poeta, pero eres un poeta que tienes un libro, que es este libro que vamos a comentar ahora, que se llama Estar de la poesía o el estilo de mis matemáticas. Pero muchas de estas poesías son orales, o sea, tienen que ser escuchadas. Claro. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que ocurre en el momento que tú lees un poema y en el momento que después lo traspasas al papel? ¿Qué pasa en las dos situaciones? Bueno, claro, hay una pérdida, obviamente, y una pérdida que se asume un poco a partir de el desafío de llegar al texto, digamos. Es inevitable. Ahora, en disco Rodolé en Chile, en el disco Bello Barrio, hay poesía leída, digamos, y en donde se trata de empatar, digamos, un poco con esta imposibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con el público, con la poesía? Normalmente se tiene asociada la poesía como algo elítico que está cerrado en ciertos libros y que leen en ciertos círculos, pero yo te he visto leyendo poemas a, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 personas, y es impresionante cómo se produce una comunicación del auditorio con la poesía. Sí, claro, hay un poco el rescate de elementos populares, del habla, en parte de la poesía, y en otra parte de la poesía no está eso. A mí me gusta muchas veces cuando me invitan a recitar a las universidades leer de lo otro. Que la gente está pidiendo generalmente recita Chaos o el de los viejos culiados,
¿Quién mató a Gaete? Yo, por lo general, recito otro tipo de cosas. Como para decir, sí, yo también soy esto otro, digamos, que es una cuestión distinta, que no tiene que ver con el habla popular, tiene que ver también con otro tipo de preocupaciones. Por ejemplo, ¿qué poema en esa línea? Eh, déjame... Sí, búscanos más tranquilo. Rosas. ¿Rosa? Rosas. ¿Eso está en la página? 78. 78. A ver, voy a leer estos poemas que son como del barrio Yungay, ¿no? ¿Ya? El primero se llama 1992, junio 30. Una bandada de hippies atraviesa el barrio Yungay. Es una de las últimas. Los vemos pasar entre moscas y tarros de basura. Turgentes sus melenas ondean aire de otras décadas. Rosas. Y una pared y una palmera se levantan contra todo el cielo de rosas. Son la luz de una época que sonó definitivamente. La firma, la impronta que los chinos pulsaron en rosas. Estamos en esta. Rosas en febrero. Mis zapatillas rozan las baldosas de rosas. Liviano camino pensando que marzo no valdrá la pena si no le doy su buena oportunidad. Si no le doy su buena fucking opportunity. Cantan los gallos y son de la ciudad el límite que se deshace. La ventana. Existe una ventana en Calle Cueto y me recuerda que viví el año 86, en un lugar que no viví. Era marzo y había un bebé. Era octubre y yo andaba descalzo y feliz. Era la cruza del tiempo con el tiempo en alguien que envejece. Tarde de Cueto. Se puede matar hormigas tarareando los tigres del norte, contrabando, robo y traición. La tarde se hace espesa y Dios no perdona la tristeza y te pone la boca. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de esta poesía con la poesía más conocida tuya, la poesía oral que está en los auditorios? ¿Cuál dirías tú que es el...? Que yo creo que la poesía, en definitiva, para mí se ha transformado en una especie de esas manitos de plástico que existen para rascarse a algún lugar en donde uno llega muy difícilmente, ¿cachai? Pero hay lugares que te pica y que no tienen que ver con el habla popular y tienen que ver con un sentido de la vida que uno apenas mira, atisba, no sé. Es decir, esto que hablábamos la otra vez de cómo recordar cosas que no ocurrieron, o lo que decía Borges, que da lo mismo, recordar cosas que uno cree que pasaron. Yo a lo mejor, yo te vi a ti leer en Rotterdam una carta de Enrique Lin. Y no era yo. Y no eras tú, y tú nunca la leíste. Claro. Yo estoy seguro que eras tú. No eras tú. Pero en mi memoria se fue construyendo. ¿Por qué? Porque en la carta de Enrique Lin te mencionaba, ¿no? Claro, exactamente. Entonces cuando la leyeron y después yo te vi, yo dije, ah, él tenía que haberla leído. Pero después en el recuerdo queda... Ahora, esa cruza de recuerdos que se va dando en la cabeza y que te va creando toda una sensación de cierto, no sé, malestar mental hasta cierto punto, de una picazón. Entonces llega la poesía y te ayuda a rascarte eso. ¿Tú crees, como Baudelaire, que cuando definía el genio poético como la infancia recobrada a voluntad, que el poeta tiene que recobrar la infancia a voluntad, es casi un trabajo, digamos, para volver a ser niño? Sí, yo creo eso, y creo que el otro día hablaba con Fernando Villegas y él decía que él no escribía, que él no creía que existiera talento en general, que había gente con talento y gente que no tenía talento para escribir poesía. Y yo le preguntaba, y que él no escribía poesía, yo le pregunté a qué edad había dejado de escribir poesía. Entonces me dijo, yo jamás escribí poesía. No, le dije yo, tú dejaste de escribir poesía a los 5 años. Porque es más o menos la edad en que uno empieza a relacionar el lenguaje de acuerdo a ciertas normas, códigos, etcétera, y deja de jugar con el lenguaje. Y la poesía es un juego permanente con la palabra, con la idea, con la noción. Es decir de nuevo el vino de las palabras que uno dice de niño, dice Roque Dalton con respecto a la poesía. Es no creer lo que te dicen al otro lado de las rejas, aludiendo también un poco en este poema a otra parte de la poesía que tiene que ver con el cemento social que se diluye en el poeta. Es decir, lo que está al otro lado de las rejas es lo que no hay que creer para poder escribir poesía. Bueno, una de las cosas que el público, los que te siguen, porque yo me doy cuenta que tú tienes muchos fans y que aparecen debajo de las piedras en todas partes, eres más popular que muchos de los poetas que aparecen en los medios de comunicación, es justamente esta suerte como de libertad, de juego, de soltura de cuerpo para hacer poesía
de maneras absolutamente inusuales. Es como si el poema lo hubieras inventado ahí mismo, como una especie de cararrajismo que dice Nicanor Parra, que defiende el arquetipo del cararra. Que de alguna manera ese cararrajismo tiene que ver con nuestra condición de sudamericanos, ¿no? Y de chilenos. Claro, sí, para mí ha sido muy importante en alguna medida la obra de Nicanor, la obra de Roque Dalton y el entender de que la poesía también es parte de nuestra vida y no es una cuestión que está en una vitrina sobre el Olimpo y que solamente se mira de lejos. En ese sentido, creo que me sorprende mucho y me encanta sorprenderme cuando escucho un poema que uno dice, pero ¿cómo alguien llegó ahí? ¿Cómo alguien llegó a no sé, a escribir, ponle tú, el poeta de la muerte, como Nicanor Parra? ¿Cómo uno puede hacer poesía con la vulgaridad, con el lugar común, con lo ordinario? O cómo Roque Dalton en el poema Yo vivía en el extranjero en 1953 habla de que no le querían vender cerveza en la calle Bandera porque estaba muy borracho y la mejor prueba era de que estaba hablando como extranjero. Entonces, ese momento, digamos, muy humorístico de una persona diciéndole usted está hablando como extranjero y es más chileno que los porotos, que es la expresión que usa Roque Dalton, dice cómo él pudo rescatar ese momento, transformarlo en poesía, relacionarlo con la nacionalidad de esa cólera llameante y además jurar que la Coca-Cola uruguaya era mejor que la Coca-Cola chilena. Todo en un poema. Ahora, en el fondo es como rescatar momentos efímeros o momentos frágiles o momentos de la existencia cotidiana y darle un estatuto de poesía. ¿O es que ya la poesía estaba en ello? Porque eso significaría que el poeta simplemente recoge y reproduce, es como un documentalista la realidad. ¿Cuál es el salto ahí de esa realidad cotidiana, de ese hecho efímero a transformarse en un verso, en un poema? Sí, fíjate que, por ejemplo, en ese poema, yo estudiaba en el extranjero en 1953 de Roque Dalton, yo creo que el poema se sostiene porque, como poema, porque si no pasaría a ser una anécdota, porque para él la nacionalidad era una cólera llameante. Vaya a saber uno cuál era la cólera llameante. Pero evidentemente que ese verso, o esa frase, porque está escrito en prosa, metido en medio de afirmaciones tales como que la Coca-Cola uruguaya es mejor que la Coca-Cola chilena y que la garzona no le quería seguir vendiendo cerveza, hace de que lo sostenga de alguna manera al texto y lo haga traspasar cierta barrera de la anécdota. Por ejemplo, no sé, en la revista Estadio, la antigua revista Estadio, la página del final, que se llamaba Migajas, que escribía Pancho Alsine después de J.M., eran puros poemas. Eran puros poemas. Algún día se podría hacer una antología y bien escritos además. Mejor escrito que lo que escribían los poetas. Y bien escritos. Habría que enseñarlo en la escuela de la literatura. Bueno, Jorge Tellier decía que la revista Estadio era la mejor revista de literatura que había existido en Chile. Así que... Ahora, podríamos verlo eso con algún poema tuyo. Por ejemplo, ¿cómo se da el paso de un hecho efímero? Que en el fondo es lo que han hecho siempre los poetas, estaba pensando. Porque todos los poetas lo que hacen es no rescatar lo efímero y colocarlo en un verso. A ver, que se dé la operación que estábamos comentando. A ver, aquí hay un poema que está en el Bello Barrio que se llama Chilean Business y que en alguna medida, bueno, mejor lo leo. ¿Está en la página? 137. Chilean Business. Que son viarachos los culeados. Le llevé el tocadisco a la weá que está al lado del Gulgor en High Street y me lo dieron de vuelta. No tiene arreglo, me dijeron. We are afraid we can do nothing about it, me dijeron. Yo lo agarré con toda la rabia, una mirada por acá, una mirada por allá, ya tiene esta y esta weá, dije. Le apreté un tornillito, le limpié una mugrecita, le enderecé la patita, lo enchufé y se hizo. Funcionó el tiro la weá. Para mí que querían que se lo regalara a los culeados. Bueno, aquí, no sé, yo la verdad es que llegué a la casa de un amigo que se llamaba Fedor, y Fedor estaba con un tocadisco desarmado encima de la mesa. Yeah.
Y me dice justamente que son viarachos los culeados. Entonces, yo pensé que, o sea, me acuerdo de haberlo registrado en un cuaderno, haber anotado algún par de frases. Pero después haber pensado que era un buen texto poético y que expresaba en alguna medida, en nuestro lenguaje coloquial chileno de Londres, porque mezcla también con el inglés ahí, we can do nothing about it, expresaba en alguna medida una chilenidad, una chilenitud, una cuestión. ¿Qué es chilenito? Porque yo creo que hay algo muy chileno, que casi una filosofía chilena hay aquí, ¿no? Una manera de ser, de habitar, de vivir. El descreimiento, yo creo. Ujú. El descreimiento. Es decir, yo creo que en alguna medida somos un país que cree poco. O sea, funciona porque tiene que funcionar. Funciona porque hay garrotes y metralletas. Ujú. Pero no funciona porque la gente esté convencida de que las cosas deben funcionar de ese modo. Y el gran móvil es el dinero hoy día. Ujú. ¿Te das cuenta? Ahora, en ese descreimiento, obviamente va a haber siempre mucha gente dispuesta a engañarte. Ujú. Como diría el personaje de La conjura de los necios, ¿no? Ignacio Riley. ¿no? Siempre va a haber gente que te va a querer cagar, de alguna medida. Entonces la posibilidad de sobrepasar el engaño tiene que ver con arreglar la patita, limpiar la mugrecita, o sea, ir haciendo las cosas por uno mismo en contra de el mundo. Y yo creo que eso es muy chileno. Esto, por ejemplo, de decir, ¿cómo consigo plata para mi partido? Ujú. Ah, ya sé, licito, no sé, una planta de revisión técnica. ¿Cómo consigo más plata para mandar cartas? Ah, las mando con el timbre de la Cámara de Diputados. Esa es bueno, esa es la trampilla y también la capacidad de improvisación, ¿no es cierto? La cosa de Claro. arreglar las cosas a último minuto. Esa capacidad de improvisación tiene que ver con lo poético, quizás esa es la parte es una como nuestra virtud sería la capacidad poética, del payador, del creador, y por otro lado la de hacer trampa, ¿no es cierto? Sí, yo creo que también hay en la trampa una poética, ¿no? Eh, porque la trampa, en alguna medida, que lleva al descreimiento, que lleva al no creer en nada, que lleva al decir, o sea, ¿qué te dijeron en tal parte, en tal trámite? ¿Qué importancia tiene lo que te dijeron? Lo importante es lo que vaya a pasar. Ujú. ¿Ah? Eh, O sea, uno ya no cree en lo que se dice, en el fondo ya hay un total descreimiento en el lenguaje, en el fondo, ¿no? absoluto, absoluto. O sea, y creo que hoy día es mayor que antes. Pero, por ejemplo, recuerdo una anécdota que me llamó mucho la atención. En una ocasión, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en Chile, escribió un artículo para uno de los diarios de la época, no sé cuál era, El Ferrocarril o algo así, un artículo incendiario. Y no se lo quisieron publicar. No se lo quiso publicar primero el tipógrafo, porque él lo llevó directamente al tipógrafo. Y Ujú. el obrero tipógrafo le dijo, fue el editor en ese caso, ¿te das Ujú. cuenta? O sea, también el sapeo como parte de la chilenitud, en 1840 y tanto. Y le dice, no, este artículo no se puede publicar porque tiene que verlo el editor, el subdirector. El director estaba en Valparaíso, o no sé. Y el editor le dice, no, esto no lo podemos publicar porque usted lo van a matar y nosotros no nos podemos ser responsables de eso. Bueno, le dijo Sarmiento, yo pienso esto, soy un exiliado político, me he venido de Argentina acá pidiendo libertad, ustedes me dijeron que aquí había libertad y yo, esto es lo que pienso y esto es lo que quiero publicar. Bueno, pero tiene que llegar el director de Valparaíso, que en ese tiempo era como ir a la luna. Ujú. Vuelve el director de Valparaíso, se comunican con Sarmiento y le dicen que el artículo va a aparecer. Todavía está esperando a Sarmiento que publiquen el artículo. O sea, Chile ya era Chile en 1840 y tanto. Eh, entonces, ese describimiento de que te digan una cosa y que no se cumpla, Eso tiene que ver con el humor, ¿no? Con esa capacidad innata, a pesar de que somos un pueblo aparentemente poco comunicativo, poco versátil, si nos comparamos como hablamos con los argentinos, o como hablan los mexicanos, los cubanos. Sin embargo, está el humor, como el refugio de un lenguaje paralelo de una mirada quizás descreída de la realidad, ¿no? claro, sí, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el humor chileno también el descreimiento, ¿no? El, el rebajar del perfil en medio de las situaciones más atroces de repente a lo que está ocurriendo y echarlo para la talla, ¿eh? Ujú. La talla,
esta especie de escudo nacional, que es el grito desde el anonimato y que provoca la carcajada instantánea de todo el mundo, porque es oportuna la talla. Entonces, y que en alguna medida ese sentido de humor te resitúa en la realidad. Un amigo me contaba que cayó preso para el septiembre del 73 en Punta Arenas, y que por las condiciones climáticas y todo eso, los presos fueron llevados a un gimnasio techado. No estaban a la intemperie como estábamos nosotros en el Lebu, en el barco Lebu, con colchonetas, porque tenían que dormir en algún lugar, ¿no? Les pasaron frazadas. Había agua caliente en las duchas y había calefacción. Entonces un obrero gritó: "Esto es fascismo, mierda, con empanada y vino tinto". ¿Ah? En comparación con esto es el socialismo con empanada y vino tinto, que era lo que se decía en tiempos de Allende. Ese es nuestro propio fascismo, el fascismo con empanada y vino tinto. Tú estuviste viviendo en Londres y has escrito unas verdaderas declaraciones de amor a Londres. Normalmente uno está más habituado a la queja del exilio o del exiliado, por lo menos lo que me tocó ver mucho mi queja, o he leído poemas de queja o textos de queja, no sé, todo pelambre. Sin embargo, yo te leí unas declaraciones de amor fantásticas a Londres. Cuéntame qué pasó contigo como poeta, como creador, como músico, como persona en tu paso por Inglaterra. No sé, para mí fue agradable mi estadía en Inglaterra. Y yo creo que partí, digamos, muy deprimido porque había sido un preso político, me habían expulsado directamente de la cárcel a Inglaterra, condenado por un consejo de guerra de la Armada. Llegué a Inglaterra y el primer tiempo estuve bastante deprimido, pero con muchas ganas de hacer cosas. Y empecé a cantar, seguí escribiendo. Yo escribía ya hacía bastante tiempo ya cuando llegué allá. Y en la medida en que fue pasando el tiempo, como que empecé a encontrar el encanto, digamos, de estas cosas nuevas que era este país. Empecé a conocer gente. Y en definitiva, empecé a cachar de que éramos bastante parecidos los ingleses y los chilenos en cuestiones súper sutiles. Por ejemplo, la insularidad. Insularidad. Lo dijo, y estoy de acuerdo por única vez en mi vida, con Margaret Thatcher. Cuando vino a Chile y estuvo en la municipalidad, en un acto de homenaje de la municipalidad de Santiago. Ella en su discurso dijo: somos parecidos porque somos insulares. Y tiene toda la razón. Y yo me daba cuenta de eso cuando cruzábamos en el ferry hacia Holanda. Ponle tú, cuando te conocí, pues, cruzábamos en el ferry. Cuando conociste a mi otro yo. A tu otro yo. Claro. Íbamos llenos de jugadores de rugby, ponle tú, que iban a jugar a Holanda, equipos aficionados y todo. Y ellos preguntándose si los fucking Dutch hablaban o no hablaban inglés, porque ellos no hablaban ningún otro idioma, y los ingleses se caracterizan por no hablar ningún otro idioma. El francés te habla por lo menos inglés. El italiano te habla portugués y castellano, y todo el mundo. No, pero ellos, entonces, y Holanda está al lado. Y aquí cuando salimos de Chile y vamos, no sé, a Argentina, Perú, qué sé yo, siempre nos vamos preguntando, bueno, pero además creemos igual que los ingleses, pero ellos tienen un pasado imperial, a diferencia nuestro. A pesar que tenemos posesiones coloniales todavía, como en la Isla Pascua. Ellos creen que el mundo se reproduce a la misma escala afuera, ¿te das cuenta? Era como cuando preparábamos una gira con un grupo que tuve yo, son ellos mismos. Íbamos a ir a Suecia, entonces alguien decía: pero hay poca plata, decía yo, como para la comida y la estadía. Yo me la arreglo con completos, compadre, me decía. El completo es universal, ¿cachai? El sándwich universal por excelencia. Dime una cosa, desde el punto de vista poético y de tu música y tu poesía, ¿te tocó a ti vivir exactamente entre qué año y qué año en Londres? 75, 85. Ya, y te tocó vivir ahí el fenómeno del punk, una serie de cosas que pasaron interesantísimas desde el punto de vista de un renacimiento de una cultura urbana. ¿Qué influencia o qué aprendizaje desde el punto de vista estético, poético, musical hiciste en ese periodo? ¿Qué fue lo que más te marcó? Yo creo que el desenfado. El desenfado de los punks, de cierta poesía. Adrian Mitchell, un poeta que ha venido un par de veces a Chile. Un humor muy corrosivo
y muy anti-institucional, que es muy poco conocido en Chile. O sea, todo este escándalo, bueno, todos estos escándalos que ocurren a veces cuando se tocan figuras nacionales como Arturo Prat, allá, o sea, en realidad se puede decir cualquier cosa, porque dentro de las posibilidades de decir cosas no hay grandes escándalos. La figura más intocable es la familia real, te das cuenta, y se hacen muchos chistes sobre ello, y nadie se enoja, digamos. No hay querellas ni nada. Lo que no impide la brutalidad de la policía y todo eso, que funciona igual en todas partes, digamos. Recuerdo una vez una fiesta, un carnaval que hubo en un parque, y un tipo se disfrazó de Bobby, de Paco Inglés, y era, pero absolutamente idéntico a un Bobby, con la única diferencia que todo su traje, su camisa, su corbata, etcétera, estaba en tonos rosados. Era un Paco pink. Y el Paco rosado, o sea, caminaba por el parque, para allá y para acá, con un palo bastante flácido, que era muy divertido, y como que corría a la gente, hacía todo lo que hace un Paco. Hasta que lo descubrieron los Pacos y le pegaron, ahí delante de todo el mundo, lo agarraron a patada. Y con mucha amabilidad, sí, ¿eh? Con mucha forma. ¿Ah? Claro, Con mucha lo flema que hizo que inglesa. el pobre tipo desapareciera, con dolores en las canillas, pero horrible, porque le pegaron un par de patadas y no, ni siquiera se lo llevaron preso, lo echaron. Oye, tú dijiste y el fenómeno del punk, y por ejemplo, algún grupo musical, no sé, los Sex Pistols, ¿de qué manera tú crees que ese espíritu punk? Me gustaría que habláramos de ese espíritu punk primero. ¿En qué consiste y qué aportó el espíritu punk al arte, a la creación? Bueno, yo creo que fue volver un poco a las raíces del rock. Y eso es súper fuerte, digamos. Es como de repente decir, ya con 3 acordes yo me las arreglo y voy a cantar de todo. Y afuera los teclados, afuera los bronces, y esta es mi música, y es la música de la basura, yo soy basura, todos son basura. Eh, entonces, en alguna medida, yo creo que eso revitalizó mucho el panorama cultural británico en general. Es decir, y fue un negocio, obviamente. Si no hubiese sido un negocio, no hubiera estado presente. Pero se vendió y se vendió bien. Se vendió bien y fue parte de un movimiento que hasta hoy día nos llega, digamos. Se comercializó posteriormente, o sea, grupos como Pretenders, que, no sé, a mi juicio son una de las mejores bandas de rock de los 80, parte bebiendo de esta gran fuente que es el punk, y comercializándolo y haciéndolo más digerible, digamos. The Smiths, no sé, todas las grandes bandas de los 80 tienen mucho de esta semilla que fue la semilla de Sid Vicious y Johnny Rotten. Y tú, en tu propia mezcla, en tu propia alquimia, si tú tuvieras que hacer una receta de Mauricio Redolé, ¿cuánto hay de punk, cuánto hay de hippie, cuánto hay de latinoamericano? ¿Cómo se da esa alquimia, o tu propia alquimia? No sé si te has pensado sobre ella. No, yo creo que soy chileno nomás. No creo que tenga grandes mezclas culturales más allá de las ya connotadas por experiencia de vivir afuera, pero creo que ahora también la chilenidad o el ser chileno es también una cuestión. Creo que somos uno de los países que más se pregunta sobre qué somos, sobre nuestra identidad. Por lo tanto, también tiene que ver con ese descreimiento de ser chileno. Aparte de lo típicamente chileno, digamos, o sea, aparte del folclore chileno que sí existe y que sí es chileno, digamos. Pero ya digo, en un sentido más urbano, creo que así como somos descreídos, también tenemos un problema de identidad grande. Entonces, en alguna forma, yo podría pensar que tengo elementos punks o en mi creación que son más importantes de lo que realmente son. Ahora, esa falta de identidad también de alguna manera, desde el punto de vista de la creación poética, es positivo, porque alguien que viene a una tradición que está muy consolidada, ¿no? Un mexicano que nace en México, ¿ah? O un francés en Francia, un alemán que es filósofo, carga con una mochila muy pesada. En cambio, esto quizás da una libertad y permite probar, experimentar y
y crear, digamos, desde una libertad mayor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no sé, a mí me da la impresión que nosotros en general miramos mucho hacia afuera. Y bueno, cuando hablo de Chile además me estoy refiriendo un poco a la franja de territorio que va de Puerto Montt a Copiapó, más o menos. Ajá. Yo creo que las realidades, los extremos son distintas. Creo que la Patagonia es un fenómeno cultural, geográfico, cultural, social, muy distinto al centro de Chile y lo mismo el norte. Pero creo que los que estamos en el centro estamos mucho mirando hacia Francia, hacia Londres, hacia Nueva York, más que el resto de Latinoamérica. Tal vez los argentinos con nosotros, más que nadie, pero el resto se mira más su raíz, se mira más lo que tienen que hacer. Entonces, claro, es verdad, yo creo que es más fácil para nosotros como ir de un lado a otro, en términos conceptuales. Pasar de la influencia, no sé, de un poeta puertorriqueño de Nueva York a lo que puede haber en música en África y etcétera. Es como que estamos abiertos a recoger de todo. Me gustaría ver, todos estarán esperando ver a Mauricio Radé en acción, en vivo, unplugged. ¿Ah? ¿Qué podemos tocar? A ver. Bueno, esta canción se llama El Monstruo. Es una canción que me gusta mucho porque la escribí como al comienzo de los 90 y me vi la carta astral a comienzo del 2000 y creo que entendí mejor la canción después de la carta astral. Tuve un monstruo y lo perdí en la quebrada de la Lelí. Tuve un monstruo y lo perdí en la punta de tu nariz. Atravesó los meridianos para morir cerca de aquí. Atravesó mis luzos horarios para fenecer a mi trasluz en tu testuz. Juntos navegamos desde Dalcahue hasta Coquimbo. Allí me le borró todo lo que tenía escrito. Y la verdad es que ya no escribo, que ya no canto, que solo trino. En pajarístico, Juan Luis. Puso una gota de mal en mí, me hizo débil, me hizo feliz. Puso un huevo entre mis dos cejas, me puso espeso, me volvió vieja. Tengo un monstruo que hoy me habita, vive feliz en mis orillas. Tuve un monstruo que lo encontré y lo perdí en un safari dentro de mí, o sea, dentro de ti, o sea, dentro de mí, o sea, dentro de sí. Muy junguiano eso, lo del monstruo dentro de mí, ¿no? A ver, explícame por qué habla un poco de este tema, de dónde nace este tema, y luego, ¿cuál es la lectura que tú haces a partir de tu carta astral de esta canción? Bueno, yo no sé, en algún sentido, yo creo que partí como escribiendo la canción pensando en algo, y de ahí que era ¿cómo se llama? En Largo Farías, este hombre de radio, de la cultura chilena, que organizó las primeras peñas, que le organizó la gira a Violeta Parra, René Largo Farías, y que fue asesinado en extrañas circunstancias a principios de los 90. Yo lo había conocido a él, el primer lugar donde canté en Chile a mi vuelta del exilio fue en la Peña Chile Ríe Canta, cuando no me conocía ni mi mamá a la hora del almuerzo. Él me recibió y me dio un espacio, y empecé a pensar en el monstruo. Pero también en aquel tiempo me separé y también empecé a pensar en mi mujer, o en mi ex mujer a esa altura, y también empecé como a hacerle la canción a ella. Después me di cuenta que no era para ninguno, que era para algo, que era todo. Ahora,
Posteriormente, claro, con la carta astral y con lo que me dijo Gabriela Jiménez, la persona que me leyó la carta, hay elementos ahí que son biográficos, pero de una biografía, yo creo, más inmanente que nada. O sea, está en algún lugar el perder lo escrito en mi vida. Está en algún lugar buscar fuera de mí lo que tengo dentro. Bueno, creo que nos pasa a todos, pero el monstruo va más o menos por ahí. Y también el cantar, y el cantar como en pajarístico, como decía Juan Luis Martínez, ¿no? A ver, explícate qué es lo que significa cantar en pajarístico. Yo no sé, los pájaros cantan en pajarístico, Ajá. pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca y llena de palabras fantasmas. El pajarístico es un lenguaje transparente y sin palabras, algo así. Creo que la poesía es eso también, ¿eh? Cantar en pajarístico, o sea, buscar el sonido. Y buscar en el sonido algo más que lo que dice la palabra, ¿no? Ahora que estuve en Nueva York, ¿Es como liberar las palabras de las ataduras de significados? Como hacer yo estallar creo, eso? sí, y dejarlas como jugar, Mm. como buscar, digamos, que las mismas palabras se vayan reacomodando en otro plano. Cuando estuve en Nueva York, escuché a un poeta newyorrican, o sea, puertorriqueño de Nueva York, Papalote Meléndez, Ujú. un señor de unos 55 o 60 años, con dreadlocks hasta la espalda, y que me encantó. Como es que es algo que yo estoy haciendo en Chile y él lo está haciendo allá, y seguramente alguien lo está haciendo en Argentina, y no sé, y alguien lo está haciendo en Puerto Montt. Pero es como, por la vía de la repetición de una palabra, tú la vas como desnaturalizando, descontextualizando, pero al mismo tiempo diciendo cosas, ¿ah? Al mismo tiempo estás yendo más allá de la frase que estás pronunciando. Es como volver a algo mántrico así, ¿eh? Como un origen más mágico de la palabra, ¿no? Yo creo, que en alguna medida de repente, no sé, mi hijo tiene 2 gatas, por y una perra. Ujú. Y yo cuando les hablo a ellas, les hablo en un idioma, en castellano obviamente, pero al mismo tiempo en un idioma animal, en un idioma que ellas comprenden inmediatamente, y eso se ve por su comportamiento corporal, por las maneras como reaccionan ante esta forma de hablar. Y esta forma de hablar se va constituyendo en una nueva relación en que las palabras tienen otro sentido. ¿Esto tiene que ver con Eh, el surrealismo o o es más allá del surrealismo? Este gesto de hacer esto con las palabras. yo creo que, claro, que también en alguna medida el surrealismo alimenta y va a seguir alimentando durante mucho tiempo toda la poesía, digamos, y todo el lenguaje. Ya es un lugar común que el ignorante diga, esto lo encuentro surrealista, po, oye. ¿Mm? Entonces, creo que sí, que pueden haber elementos del surrealismo, pero no solamente eso. También puede haber una cierta presión sobre el lenguaje coloquial para desnaturalizarlo y transformarlo en una denuncia, en, en un llamado de atención, en una alerta. Eh, por ejemplo, una frase con la que yo permanentemente hablo con las gatas es ¿para qué la molestan? Ujú, Ese ¿para qué la molestan chileno? ¿Ah? ujú, Ya la están molestando, ¿para qué la molestan? ujú. Un día se va a enojar, yo no voy a responder. A esa amenaza permanente. Bueno, pero en el fondo es una operación contraria, porque se dice que Nicanor Parra lo que hizo fue llevar la oralidad a la poesía, pero de alguna manera lo que tú estás haciendo ahí es sacarle poesía a la oralidad, o sea, es como sacarla de su contexto oral y llevarla a un contexto musical, ¿o no? ¿Es una cosa así? Yo creo, sí, sí. Eh, este, creo que también está en el lenguaje de los niños, como decíamos recién, muy presente. Este juego, digamos, de tomar
lo oral y transformarlo en poesía mediante la repetición. El poeta Papalote Meléndez, cuando yo lo escuché leer, me daba la impresión en un momento que era una canción de cuna lo que él hacía, una lullaby, ¿no? Porque era una repetición, era como, era como para ir, era como un mantra, ¿no? Para ir haciendo dormir, pero al mismo tiempo te está diciendo algo. ¿Ah? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Para qué la molesta? ¿Para qué la molesta? Ya la están molestando. Oye, tú sacaste un objeto que se llama la cajita feliz, ¿se llama o no? No. Así le puse yo, pero es una cajita feliz. Me llegó esta caja a mí. Yo abrí esta caja y dentro de esta caja había un compact que es Bello Barrio, el libro correspondiente a los textos, pero adentro venía además un espejito para mirarse. Uy, qué feo estás. Una botella de aire del Bello Barrio. Aire del Bello Barrio. Esta bolsita. Tierra del Bello Barrio. Tierra del Bello Barrio, de la Ítaca, de... Y el espejito tiene luz del Bello Barrio. ¿Hasta la luz aquí? Sí. ¿Y cómo es la luz de tu barrio? A ver si tú pudieras describirla poéticamente o decirla. ¿Cuál es la diferencia de la luz de tu barrio con la luz de otros barrios? Yo creo que es una luz que tiene que ver un poco con ciertos arreboles que se producen para el lado de Quinta Normal a eso de las 6 de la tarde en mayo. Esa es la luz del Bello Barrio. Ahora, contarte algo a propósito, oye. Cuando hicimos este objeto con el productor Guillermo Álvarez y Claudia Riquelme, con los productores, la idea era llevar 1000 botellas a una esquina de la calle Mapocho, a la altura de 4000, destaparlas y taparlas, digamos. Recoger tierra para llenar 1000 bolsitas y poner 1000 espejos en la vereda, de tal manera de poder recoger la luz de ese momento. Y después guardarlo en la caja y embotellar el aire, etcétera. Hicimos ese trabajo porque creo que podemos jugar, digamos, conceptualmente mucho, pero también hay que, de alguna medida, llevarlo a la realidad más tangible, para que no se transforme en puro juego. Porque eso podría, de alguna medida, ser peligroso, no poner límites. Y cuando llevamos los espejos, llegó Carabineros. Y yo tenía estos 1000 espejos puestos en la vereda. ¿Ya? Y se acerca el sargento que iba a cargo del grupo de Carabineros y me dice, ¿qué está haciendo? Yo le digo, recogiendo luz. Ah, qué bien, me dijo, se fue. Qué bonito. Lo que también significa que en el Bello Barrio la policía entiende mucho más de poesía que lo que se cree. Quizás Y la sería... poesía de policías. Hay una relación entre poesía y policía mucho más fraternal en ese barrio. Claro. Y me gustaría que leyéramos, para ir cerrando, el poema Bello Barrio, o por lo menos un fragmento de ese poema, que de alguna manera me da la impresión que resume tus nostalgias y tus obsesiones y las imágenes que te rondan en el resto de tus poemas. Bello Barrio. Eso está incluido en el libro Estar de la poesía o el estilo y matemáticas, Yes. que entre paréntesis es un comienzo muy bonito porque dice, no fotocopiar, su propina es mi sueldo. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, el día que te fotocopien como a la Isabel Allende y a Hernán Rivera ya vas a estar listo para el Premio Nacional. Pues, o sea, Absolutamente. y luego viene una cartita de presentación, en vez del prólogo habitual del catedrático, de un preso, ¿no? De la penitenciaría. De la cárcel de Valparaíso. De la cárcel del país, que dice, Mauricio Rebolés, eres una ventana sin barrotes, espero verte otra vez, tal vez sin cadenas ni puertas esta vez. Chao y cuídate mucho, Pablo Herrera. Y luego vienen los poemas. Así brevemente, antes del cierre del poema, tu experiencia como tú has hecho talleres de poesía en la cárcel. Has abierto un camino ahí de llevar la poesía, a propósito de la relación entre poesía y policía, entre poesía y penitenciaría. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Podrías contarla un poquito, Mauricio, antes de leer el poema? Mira, de todas maneras puede parecer un cliché, y lo es. Pero tú trabajas los clichés, pues tú poetizas los clichés, ¿no? Esa es una claro, parte... no, pero lo que voy a decir puede parecer un cliché. Y tiene que ver con lo siguiente, oye. Son lugares, a ver, son lugares en que uno cree que va a enseñar algo y va a aprender en realidad. Y digo que parece un lugar común porque, bueno, todo el mundo juega un poco a ser el padre Hurtado y etcétera. Pero la verdad es que estuve ayer en la cárcel de Valparaíso y
llegué un poco triste, un poco cansado, atrasado además. Y salí con el ánimo, pero oye, por las nubes. Salí corriendo uno de los cerros que hay ahí a la salida de la casa. ¿Y qué fue lo que me levantó tanto el ánimo? Haber visto a esta gente, a los internos, a los presos, escribir poesía, vivir la poesía como la viven ellos, en condiciones muy duras, y que en algún momento me preguntaran por qué yo no participaba en Viña. Entonces me provocó una alegría enorme. Profe, ¿por qué no está en Viña?, me decían. La verdad es que se aprende a tenerle más respeto a la poesía también. O sea, a nosotros nos une ahí en ese momento la poesía. Quizás para ellos la poesía es una necesidad mucho más vital que para los que están afuera. Por eso que Correcto. vuelve a cobrar sentido. Claro. La poesía que en algún momento fue alimento, yo imagino, pan de una comunidad, de los pueblos, no sé, Claro, los orígenes, claro, ¿no? Claro. No, tiene una importancia vital. O sea, muchos empiezan escribiendo en el taller, otros escriben desde antes, pero muchos empiezan escribiendo en el taller. Y los que comienzan a descubrir el poder que tienen en sus manos, al tener un lápiz y un papel, el enorme poder que tienen, un poder que no tiene el compañero de celda que está al lado escuchando música, etcétera, o haciendo artesanía, hace que disfruten de la escritura y de la lectura de una manera que es absolutamente llena de vida, llena de optimismo, independientemente que haya gente que está condenada a 10, 15, 20 años. Es un pedazo de libertad la que llega ahí. Vamos a leer entonces... Bueno, oye, el Bello Barrio es bastante largo, voy a leer un fragmento. Un fragmento de Bello Barrio con el que vamos a ir cerrando esta conversación con Mauricio Redolés. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable. Las mujeres son bellas ánimas aún más que una madre y atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos antiguos envueltos en gasas y paños sencillos. Y el blues aún vive en la sangre y aún no llega la hora de los asesinatos. Es más aún, la banda de asesinos todavía es tramitada a las fronteras del Polo Sur. Descubrí un bello, frágil barrio del suroeste de Santiago de Chile. Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto antes de la fiebre verde y los fierrazos. Es bello porque parece ser Londres, 1956, por Bethnal Green, o Buenos Aires, 1950, con equipos de fútbol y barras de migrantes, y Gato Barbieri es chico y olor a chocolate y naranjas. Hay arreglos de guitarra imaginativos y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio. Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros, aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros, aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres, aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos, aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas, aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos, aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos, aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros, aquí nadie discrimina a los punkis porque somos todos punkis, aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches, aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse, bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello, en que los cines dan las películas de Guatón Ruiz y la música de los Jaivas no ha sido destruida a hachazos. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo esta conversación y sobre todo te quiero agradecer por habernos hecho conocer un nuevo barrio, un bello barrio en la poesía, un barrio que faltaba en nuestra poesía chilena. Gracias por haber estado aquí en esta conversación. Gracias, yo quiero agradecer también y de paso decir que el libro está en la Feria del Libro, por si quieren comprarlo. Y la caja del Bello Barrio está también en la Feria del Disco.